Hola, bienvenidos a Kilómetro 77, soy Javier Moltó y vamos a probar el Toyota Corolla GR Sport, básicamente los sistemas de ayuda a la conducción y en concreto el control de crucero, de velocidad de crucero adaptativo y el sistema de centrado de carril, básicamente, también la detección de señales. Y antes de nada lo que voy a hacer es leer lo que pone en el libro de instrucciones del Toyota Corolla GR Sport, porque no es un sistema de conducción automático, autónomo, sino un sistema de ayuda a la conducción. Y tiene que quedar claro que es de ayuda, porque la responsabilidad es del conductor. Lo pone así en el libro. El sistema Toyota Safety Sense está diseñado para funcionar bajo la presunción de que el conductor conducirá de forma segura, así como para reducir el posible impacto de los ocupantes y al vehículo en caso de colisión o para asistir al conductor en condiciones de conducción normales. Existen ciertas limitaciones en cuanto a la precisión de reconocimiento y al control que este sistema puede proporcionar y ejercer. No confíe excesivamente en el sistema. El conductor es responsable de permanecer atento en todo momento al entorno del vehículo y de conducir con seguridad. Es un sistema de ayuda. Este coche pierde el carril con cierta frecuencia, te pide que pongas las manos en el volante antes en curva que en recta, pero es un sistema que no está diseñado para conducirlo como yo lo voy a conducir. Lo conduzco así solo para ver cómo funciona y para poderlo comparar con otros coches. Vamos a por ello. Ya estamos probando el Toyota Corolla GR Sport con el control de crucero adaptativo y el mantenimiento del centro de carril. Lo primero es, si suelto las manos, el coche me avisa, me dice que agarre el volante, ahora saldrá una señal ahí. En recta tarda más en avisar que en curva no tarda nada, sujete el volante, ya sujeto el volante. Si hago esta maniobra, esta misma operación en curva, me avisa mucho antes, ahora lo veréis. Al inicio del recorrido he puesto el consumo a 0 para que vayamos viendo también lo que consume. Y la velocidad, como digo, está a 120 porque el indicador es muy preciso. La velocidad real a 120 es 119, pondría 121, pero no admite cambios de 1 kilómetro. Se puede fijar si tú vas a 121 y en ese momento le das a set, pero una vez ya está establecida la velocidad, los cambios son de 5 en 5. El sistema de mantenimiento de carril tiene dos símbolos en el cuadro de mandos. En el primero se puede ver si este sistema está activo o no dependiendo del color. Verde está activado, gris desactivado. En el segundo se ve si el sistema tiene detectadas las líneas de carril o no. Si las líneas del borde están en color azul, tiene el carril detectado. Si por el contrario están en gris, no lo tiene. En este mismo icono se puede regular la distancia de separación que deja el coche con el vehículo que le precede. 3 rayitas es la distancia máxima y 1 la mínima. Esta distancia se configura pulsando un botón del volante, como se explica más adelante en el vídeo. Pongo el intermitente, inmediatamente se desconecta la localización de carril. Vengo a este carril, cuando lo localice, ahí se verá en el dibujo ahora mismo que está el carril localizado. Yo no hago fuerza en el volante y el coche gira solo. Aquí hay una curva cerradilla, se va. Si vuelve a localizar, y ha vuelto a localizar, yo no hago fuerza, está girando él, ahora lo hace bien, y esta curva era más o menos como la anterior. Ese es uno de los principales problemas con este coche, que no es predecible. En algunas curvas, por motivos que desconozco, mantiene mejor el carril que en otras similares. No siempre ocurre que pierda el carril o que pierda el centro del carril porque gira poco, porque no tiene suficiente potencia para girar. En ocasiones el problema es que gira demasiado y se mete hacia el interior de la curva. Y ahora sigue girando y se aproxima mucho a la furgoneta. Él solo lo ha corregido, yo no he hecho nada, pero ha pitado y ahora se viene para afuera. Ahora sí que he sido yo el que ha girado el volante. Que me ha dicho muchas veces que sujete el volante, lo ha hecho muy bien. En una curva larga ha sido una trazada perfecta por el centro del carril, pero
ha estado muy bien. No he conseguido saber antes de conducir el coche qué tipo de sensores tiene en el volante y en la dirección para saber si tienes las manos en el volante, si estás atento o no. Mi impresión, pero es solo una impresión, es que tienes sensores en el volante para saber si están las manos, pero sospecho que también hay algún tipo de sensor que indica si haces fuerza, si aplicas un par de fuerzas en el volante, en las curvas, y por eso en las curvas exige más, por eso no basta con tocar el volante en las curvas. Me da la impresión de que para que desaparezca la señal de sujete el volante en las curvas hay que hacer un poquito de fuerza. A ver esta curva. Salimos de una curva, estamos en una recta, no hay tráfico alrededor. Se ha pegado mucho al carril izquierdo, pero sin irse al extremo opuesto, se ha centrado el sol. A ver esta curva. Perfecta, como si lo hubiera pasado 40 veces. A ver, 90, entramos en la curva. Se va. Lo sujeto yo. Se va. Pierde el carril. Lo sujeto yo otra vez, pero lo reconoce, lo pierde. Y en esta curva se ha salido. Para mí imposible saber cuándo va a reaccionar bien y cuándo no va a hacerlo. Y porque a veces unas curvas las hace de una manera, ahora se aleja del guardarraíl, se aleja del interior. Ahí la camioneta, ahora se vuelve, una vez ha pasado la camioneta, se vuelve a acercar al interior de la curva. A la salida de la curva vamos pegados al interior, al guardarraíl. Muy difícil. Este coche no tiene navegador, pero el sistema en ningún momento se adapta ni con esta unidad ni con otras a las indicaciones del navegador, por tanto no sabe si tiene que reducir velocidad, como en otros coches que en función de si se acercan a un ceda al paso o a un stop pueden reducir velocidad, o a una curva para trazarla mejor. El coche este no adapta la velocidad en ningún momento al trazado ni al lugar en el que esté situado el coche. Vamos a una velocidad baja, 90. Ha detectado el 90, le doy una vez, dejo apretada la tecla y él se pone a la velocidad reconocida. Aquí baja la velocidad a 80 porque hay obras, reconoce la señal, pongo a 80, ahora hay una señal de 40, la reconoce, bajo a 40. En muchas ocasiones va 1 kilómetro por debajo de la velocidad establecida. Y no es por falta de potencia, ahora es bajada, no ajusta la velocidad exactamente a la velocidad del control de crucero. En ciudad funciona igual, le ponemos el límite de velocidad a 50 km por hora, pero no detecta los semáforos, no detecta las señales, por lo tanto tengo que frenar yo, llegamos a un semáforo, tengo que frenar yo. Se ha puesto verde, sigo, pero lo que hay que hacer en ciudad es seguir un coche. Y entonces, en atascos a la entrada de las ciudades o en las ciudades, el trabajo se reduce notablemente porque no hay que pisar ni el freno ni el acelerador. Él va siguiendo al coche que tiene delante. Hay un semáforo en verde y un semáforo en rojo. El coche detecta al coche de delante, va frenando. Ha frenado un poquito tarde, pero ha frenado y se para. Y ahora para arrancar se va el de adelante, no hace nada, y yo le doy aquí y él arranca. Vamos en modo eco, no sé si en modo Sport arranca más rápido, luego lo pruebo. Lo voy a poner en Sport ahora, a ver si arranca de otra forma.
Creo que no. Con este botón de aquí regulo la distancia. Aquí se ve la distancia con el coche que nos precede. Ahora no está dibujado ningún coche porque no hay ningún coche delante. Yo la llevo al mínimo. Ahora voy a seguir detrás del camión para ver a qué distancia lo localiza. Ahí se verá cuando aparezca un dibujito de un coche, será que ha localizado el camión, lo acaba de localizar. Pongo el intermitente para adelantarlo. Ahora desaparecerá la furgoneta, a ver si desaparece el dibujito del coche. No viene nadie por detrás, ya ha desaparecido. Voy a probar modos de aceleración en función de la selección del modo de conducir, en modo automático. Yo voy en modo eco. Pongo el intermitente. Voy en modo eco. Acelera muy suavecito, aunque la velocidad máxima es 120 y nosotros vamos a 90. En modo eco acelera muy suavecito. Voy a poner detrás de otro camión, también a 90, y voy a cambiar a normal y pruebo. Y ahora que vamos a 90 voy a ver cómo acelera. Más que en modo eco, sin ninguna duda. Bueno, vamos a probar detrás de este camión también en modo Sport. Voy a poner el intermitente y aquí acelera claramente más que en todos los modos. A ver con este camión cómo frena. Yo no toco el freno. Perfectamente, con suavidad, con antelación. A ver, vamos siguiendo un coche. Como el coche se cambia, él se cambia, pero sigue al coche de delante. Un poco loco, pita a la vez que lo sigue, pita cuando pisa la línea. En recta, suelto las manos, se va acercando a este camión. Él solo ha corregido, pero se ha acercado muchísimo al camión. Es habitual, yo diría que tiene una querencia a los otros vehículos. Me ha pasado en más ocasiones. Ahora mismo se está acercando a ese camión, también ha corregido al final, y cuando van coches por el interior también gira notablemente. Mi sensación es que cuando no hay tráfico alrededor, como en esta curva, como en este momento, el coche gestiona mejor la situación que cuando hay tráfico alrededor. Sé que en algunas circunstancias no es un problema de capacidad física del coche porque gira más de lo necesario, es un error de cálculo, o por los datos, o por el procesador, o por todo el software. Lo desconozco, pero mi sensación, como digo, es que cuando no hay tráfico alrededor el coche gestiona mejor la dirección que cuando hay tráfico alrededor. Lo que sí confirmo es que la frenada la hace bien, calcula bien la distancia del coche de delante y siempre la respuesta del freno siempre ha sido correcta. Si frena, ahora se ha colado un coche por en medio y ha reaccionado bien, muy cómodo en ciudad, funciona muy bien. Si queremos ir detrás de otro coche nos podemos olvidar de todo, salvo de poner los intermitentes para girar y de darle al botoncito a restaurar la velocidad cuando el semáforo se pone verde. A ver si detecta la bicicleta. No parece. Vamos muy cerca. No frena, no frena, no frena. ¿Por qué no frena?
Aquí está la bicicleta, la voy a seguir, a ver si la detecta o no la detecta. No la detecta, no la detecta, no la detecta, no la detecta, y dice que frene. Es sorprendente porque dice que frene, pero no frena él. ¿Por qué? A ver, y ahora ha empezado detrás de la bicicleta y ahora sí la sigue. Ahora no acelera. E incluso está frenando él solo porque la bicicleta frena, porque no tengo nada más delante que el ciclista. Lo detecta porque me ha pedido que frenara, pero no frenara él. Cuando venimos de más velocidad no reduce velocidad, pero cuando ha arrancado detrás del ciclista sí ha seguido la velocidad del ciclista. Ahora lo ha detectado, vamos a la velocidad del ciclista, perfectamente. Ahora se va el ciclista y acelera perfectamente. Aquí no he visto nada, ni ha pitado para avisar que estaban parados, ni nada. Bueno, llegamos al final del recorrido, el consumo todavía queda un poquito de bajada, no sé si será 5,7, 5,6. En esta zona del recorrido el consumo suele bajar una décima, 5,6, sí, acaba de bajar la décima que digo. Increíble, en esta zona muchas veces se consigue la última, o casi siempre se consigue la última décima, 5,6. Y aquí termina el recorrido de consumo, hecho principalmente con las capacidades del coche, de frenar, de acelerar, en modo eco siempre, y de girar. Hasta aquí la prueba del Toyota Corolla GR Sport, los sistemas de ayuda a la conducción, ya habéis visto cómo funcionan. Todos los comentarios son bienvenidos en YouTube, en el blog de Kilómetro 77. Hasta pronto.